Bienvenidos, hermanos y hermanas. Les voy a leer el ensayo que se llama Tenga cuidado con quién elige excluir, porque podría ser alguien que usted ama. Es parte de la antología Por qué la Iglesia Nazareno debe afirmar plenamente a personas LGBTQI+. Les contaré acerca de la persona que lo escribió al final de ese artículo. La Iglesia Nazareno opta por ver algunos temas difíciles con gracia, libertad y caridad. Pero con respecto a la plena inclusión LGBTQI+, se niega a ofrecer la misma gracia, libertad y caridad. Oh, si les dijera nunca más tendría una cama ni estaría bienvenido en casa. Cada vez que pienso en ese momento, encuentro que esas palabras continúan manteniendo abierta una herida profunda y aún fresca en las partes más sensibles de mi espíritu, incluso hasta el día de hoy. Esa herida inicialmente me indicó que había algo fundamentalmente erróneo en algún aspecto de lo que me enseñaron a creer sobre las personas LGBTQI+, lo cual había reafirmado ciegamente en cada oportunidad. Me convencí en ese momento de que esa preciosa joven lesbiana y cristiana no era la que estaba causando la herida, sino era la obra continua del Espíritu Santo en mi propio espíritu, camino y vida. Todavía estoy tan seguro de esto hoy como lo estaba en ese día. Según todos los informes, yo era un buen pastor nazareno haciendo lo que se suponía que debía de hacer. Fui un nazareno de toda la vida, nacido de padres que se conocieron en una universidad nazarena. Crecí siendo activo en mi iglesia nazarena local, mi grupo de jóvenes y los eventos de la JNI del distrito. Cuando era adolescente sentí un claro llamado a dedicarme al ministerio pastoral a tiempo completo. Luego seguí ese llamado a mi propia experiencia en el Colegio Nazareno y luego al ministerio de tiempo completo. Durante las siguientes 3 décadas caminé por ese camino estrecho y rara vez, si es que alguna vez, cuestioné cosas que ahora me doy cuenta de que debería haber hecho. Pero los eventos en el año más y menos previo al momento en esa pequeña cafetería comenzaron a hacerme cuestionar profundamente. Empecé a considerar seriamente que tal vez realmente hay un Dios infinitamente más grande, mucho más amoroso y realmente lleno de gracia, y no se parece en nada al que estaba tratando de seguir durante más de 30 años. Este ensayo trata sobre por qué creo que la Iglesia Nazareno, cuya cultura y etos fue todo lo que conocí mientras crecía y cuya gente y comunidad amo, debe convertirse en una afirmación total de las personas LGBTQI+. Mi opinión sobre este tema está basada tanto en la experiencia como en la teología. Como nazareno de por vida y pastor nazareno desde hace mucho tiempo, entiendo la historia central y fundamental que se llevó a cabo para formar la iglesia que amé durante tanto tiempo. Entiendo que los días de formación fueron días de compromiso significativo entre los diversos grupos de iglesias contribuyentes que buscaban convertirse en la iglesia nazareno. Es algo hermoso el compromiso, estar dispuesto a escuchar de verdad los puntos de vista de los demás y en última instancia creer que aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas que son importantes para otros, aún pueden ser seguidores del mismo Cristo al que seguimos. Todos podemos vivir y trabajar y respirar y servir y amar bajo esta misma gran carpa, como decimos. Toda mi vida he escuchado al clero nazareno y a los líderes laicos citar una línea que a menudo se atribuye incorrectamente al patriarca teólogo nazareno Juan Wesley. En lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, caridad. Pero ese sentimiento rara vez se vive dentro de la iglesia nazareno. Si realmente se materializa en la práctica este tema y muchas otras cosas no esenciales, no serían la prueba de fuego de si alguien puede estar en el club o no, o si un ministro que sostiene este punto de vista puede servir en la iglesia. Sería simplemente otra más de la multiplicidad de cosas por las que elegimos intencionalmente ofrecer libertad y caridad. Ciertamente hay otros asuntos que encontramos en las Escrituras que tienen admoniciones mucho más claras y fuertes en contra de los cuales la Iglesia Nazareno
ha elegido ofrecer libertad y caridad, como el divorcio, las mujeres sirviendo en ministerio y los hombres líderes. También permitimos diferencias en las creencias sobre otras cosas no esenciales, como la evolución, la teoría de la expiación, el cuidado de la creación o el bautismo. La Iglesia ha optado por ver estos temas a través de una lente de libertad y caridad, lo que ciertamente debería ser. Ella ha optado por utilizar una lente que tiene en cuenta los principios interpretativos medulares wesleyanos de la tradición, la razón, la experiencia de las escrituras, para optar por no ver esos temas como factores decisivos. Sin embargo, con respecto al tema de la plena inclusión LGBTQI+, en la vida y la obra de la Iglesia, ella se ha negado a dar el mismo tipo de gracia, libertad y caridad. En cambio, ha optado por ver a los innumerables millones de personas LGBTQI+, como más allá de la gracia y la aceptación de la Iglesia, simplemente debido a 6 pasajes de las Escrituras que no son de ninguna manera relevantes para la idea o el concepto de amor o relaciones monógamas pactadas del mismo género. Esta idea fue una idea para la cual los escritores de esos 6 pasajes de la Iglesia usa consistentemente para aporrear a aquellos en la comunidad LGBTQ+, nunca podrían haberlo imaginado. Ninguno de esos 6 pasajes fueron escritos teniendo en mente una relación verdaderamente amorosa entre dos personas que se aman y se cuidan, pero que resultan ser del mismo género. Habiendo servido en innumerables roles de consejería pastoral en la comunidad LGBTQ+, aquí en mi estado, desde que dejé mi púlpito nazareno en 2018, todavía estoy conmocionado por la gran cantidad de estos preciosos humanos LGBTQ+, que han sido devastados por el rechazo de la iglesia. Aún más impresionante es el número de ellos que son hijos de pastores y los hijos de pastores del personal. La historia a la que me refería al principio de este documento fue la primera de innumerables veces que me senté y escuché el corazón herido, pero aún latiendo, de una preciosa persona LGBTQI+. En este caso, también fue la primera vez que escuché la historia de los niños de un pastor, pero la historia para mí realmente comenzó mucho antes de ese día. Mi parte de la historia comenzó en el otoño de 2015. En septiembre de ese año, el mundo finalmente comenzó a observar lo que se llamaba la crisis de los refugiados sirios. Bashar al-Assad estaba masacrando a su propio pueblo. El éxodo resultante fue masivo, ya que millones huyeron de su propio país, mientras millones fueron masacrados en las calles. Entonces un día pasó. Comenzó a circular una foto de un pequeño de 3 años llamado Alan, que yacía muerto boca abajo en una playa de la costa en Grecia. Su rostro se convirtió en el rostro de las atrocidades cometidas contra inocentes en Siria. Recuerdo lo horrible que fue ver esa vista, pero lo que siguió fue igual de horrible. Hubo un gran clamor de muchos de nuestros países para que Estados Unidos comenzara a acoger a muchos más refugiados, ya que los países europeos simplemente estaban abrumados. La posición de nuestros líderes políticos aquí, recitada en las noticias de la noche, era que no podíamos recibir a muchos más de esos refugiados porque podría haber terroristas que podrían colarse y lastimarnos. Esto fue lo suficientemente impactante, pero luego vino la respuesta de la iglesia, que fue nada. La iglesia acompañó a los políticos. Estaba de acuerdo con la respuesta de no aceptar extraños y extranjeros que estaban siendo asesinados en su propio país, en sus propias casas, porque podría haber un tipo malo que se cuela. Mi mente de inmediato rechazó esa idea porque, como debería decir un buen pastor, eso es exactamente lo contrario de lo que Jesús diría o haría. Estaba mal. Y un hilo empezó a ser arrancado de este tapiz de mosaico que había sido tejido a lo largo de toda mi vida. Comencé a preguntarme si la iglesia puede estar tan desesperadamente equivocada sobre algo a lo que debería ser tan simple responder, ¿qué otras cosas están mal que necesitan ser tratadas?
Estaba pastoreando una pequeña congregación nazarena en mi estado en ese momento y mi predicación se centró más en la idea de santidad social. Juan Wesley lo explicó así: el Evangelio de Cristo no conoce religión, sino social. No hay santidad, sino santidad social. Soy una persona bastante sociable y próspero trabajando con personas. Entonces, mi práctica era no trabajar en la preparación de sermones u otro estudio en la misma iglesia. Quería estar rodeado de personas y sentir su energía y creatividad, por lo que generalmente llevaba mi computadora y mis otros materiales al Starbucks local, el shop de café. Me familiaricé con todo el personal y los clientes habituales, tanto que comenzaron a referirse a mí como el párroco de la capilla de San Arbox. A menudo venían y charlaban conmigo durante sus descansos en una especie de sesión informal de asesoramiento. Incluso hice bodas y dedicatorias de bebés para algunos de ellos. Pronto supe que muchos de los empleados de la cafetería eran miembros de la comunidad LGBTQ+, y algunos de ellos también eran cristianos. Por supuesto, en el mundo nazareno esas dos cosas, cristiano y homosexual, no se suponían que pudieran existir, pero allí estaba, justo enfrente a mi cara, y de repente había encontrado otro hilo del que tirar. Un día, mientras trabajaba en un próximo sermón en la cafetería, una de las baristas, una hermosa joven que sabía que era lesbiana y cristiana, vino y se sentó a mi mesa como lo había hecho muchas veces antes. Charlamos un rato y luego, sin pensarlo mucho, le pregunté sobre su relación con sus padres y cómo se lo tomaron cuando les dijo que era gay. Sabía por nuestras conversaciones anteriores que su padre pastoreaba una pequeña iglesia bautista independiente a un par de horas de distancia y tenía curiosidad por saber cómo estaban manejando la situación. Su respuesta, que ya ha leído al comienzo de ese documento, fue sorprendente. Fue una respuesta que ahora he escuchado muchas veces, de las que deseo contar las personas jóvenes LGBTQ más traumatizadas. Pero esa fue la primera vez que la escuché. Era real y era crudo. Ella dijo: oh, si les dijera, nunca más tendría una cama ni sería bienvenida en casa nunca más. Y eso me rompió. Me senté en esa mesa y lloré. Lloré por ella y al mismo tiempo mi ira hirvió hacia sus padres. Pero pronto comencé a darme cuenta de que, si bien sus padres tenían la culpa del ambiente verdaderamente no cristiano que habían fomentado en su hogar, tanto que la identidad misma, el corazón y el alma de su preciosa hija tenía que desaparecer, mantenerse oculto de ellos, me di cuenta de que la culpa está verdaderamente a los pies de la iglesia. La iglesia fue finalmente la culpable. La elección de la iglesia evangélica de no considerar la afirmación e inclusión de sus hijos LGBTQ más total, con la misma gracia, libertad y caridad con la que eligen considerar otros temas, es fundamentalmente la raíz de todo este trauma infligido a tantas personas LGBTQ y más. La cuestión de la plena inclusión y afirmación LGBTQ+, ciertamente no es fácil, ni sin sus incognoscibles, pero para muchas denominaciones cristianas y sus teólogos no es un tema para discutir. Es, como diría Wesley, algo no esencial, pero desafortunadamente para denominaciones como la Iglesia del Nazareno, muchos se han desempeñado y se han negado a prestar atención al asunto. A estos les digo, por favor, en nombre de sus hijos, nietos y futuros miembros de la iglesia, que se den cuenta de que los homosexuales y no saben quién los aceptará, tómense un momento para reconsiderar este tema ahora en lugar de más tarde. Recuerda que la persona que eliges excluir y rechazar podría convertirse en alguien que amas y que te ama a ti. El autor se llama Murphy Gill y es agente de bienes raíces y forma parte del personal pastoral de una iglesia, Grace Point. Se graduó en 1988 de la Universidad Nazarena de Rebecca y fue ordenado ministro nazareno hasta el 2018. Murphy y su esposa Michelle pasaron más de 30 años en el ministerio de tiempo completo en la iglesia nazareno y ahora trabajan para abogar en el nombre de la comunidad LGBTQ+.
Su esposa Michelle también tiene un artículo en este grupo y el artículo de ella se intitula Hola Nazarenos, ¿por qué no nos pueden, Hola Nazarenos, ¿por qué no todos pueden estar en su gran tienda? Y aquí también la pueden ver en este canal de YouTube y en Facebook. Muchas gracias por su tiempo.